pasaje que acabamos de leer, habla, ¿verdad? En versículo 2, si nosotros observamos ahí, hay un contexto de melancolía, de tristeza, de aflicción. Y luego el versículo 2, ¿verdad? También usa un lenguaje analógico, hablándonos acerca de un pueblo que está en tinieblas, un pueblo que está en tinieblas. Ahora esta expresión, ¿verdad? O esta metáfora de un pueblo que está en tinieblas se refiere a un estado de angustia que está pasando el pueblo, la nación de Israel en este momento. Ahora esta angustia, como nosotros sabemos a través de la historia, tiene que ver con la opresión de un pueblo, de una nación asiria, ¿verdad? Que está Israel oprimido por este pueblo a causa del pecado de la nación. Ustedes recordarán que Dios a través de los profetas había advertido una y otra vez, ¿verdad? Que si ellos se mantenían en la idolatría, en el pecado, ¿verdad? Apartándose la ley de Dios, vendría el cautiverio, vendría la opresión a través de otras naciones. Y este es el contexto de Isaías en este pasaje, ¿verdad? Hay una invasión extranjera, hay desolación, ¿verdad? Hay, como nosotros hemos visto también a través de las escrituras, hay un tiempo de hambre, de sequía, porque las naciones también que parte de las estrategias militares era privar a las naciones de estos elementos vitales para debilitarlos, de la comida, del agua, y desde luego, ¿verdad? Hay una opresión, una invasión, una angustia. Y el escritor, ¿verdad? El profeta Isaías usa este lenguaje para expresarnos esta aflicción que la nación está viviendo, ¿verdad? Hay un pueblo que anda en tinieblas, pero noten que lo que está expresando, ¿verdad? Es un mensaje de esperanza. No habrá más melancolía. Le está haciendo una promesa al pueblo, ¿verdad? Que esa tristeza, esa aflicción va a pasar. Como en tiempos pasados, dice, desde luego trató con menosprecio a la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí. Son estas regiones que habían sufrido de manera primaria esa oscuridad de la invasión, pero también les da esperanza que serán las primeras áreas o las primeras tierras que experimentarán la liberación y la esperanza, ¿verdad? Dice, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Y noten que lo da como un hecho, ¿verdad? Es una promesa, pero una promesa que tendrá un cumplimiento. Ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Y este es el mensaje profético que Dios da al pueblo, el mensaje de esperanza. Ahora, este pasaje vamos a ver en un momento que se hace referencia en el Nuevo Testamento para hablar precisamente del nacimiento de Jesucristo. Él es el cumplimiento pleno, glorioso de esta promesa que trae al pueblo, traer una verdadera esperanza y librarlo de la aflicción y de la angustia. Sin embargo, también este pasaje tuvo un cumplimiento, digamos, más inmediato o más cercano antes de la venida de Jesucristo. Y esto fue en el reinado de Ezequías a finales del siglo 8 antes de Cristo. Muchos estudiosos eruditos han reconocido que este tiempo del reinado de Ezequías encaja en varios elementos, no en todos los elementos, y ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Encaja en el cumplimiento del tiempo de Ezequías. ¿Por qué es así? Bueno, porque una referencia, ¿verdad? Y no vamos a ir en este momento, pero en Segunda de Reyes 18:4 vamos a ver que Ezequías introdujo varias reformas religiosas. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Ese estado de angustia a causa de haberse apartado de la ley de Dios, ahora Ezequías, ¿verdad? Empieza a hacer reformas
trayendo nuevamente al pueblo a un volver a la palabra de Dios y a la adoración a Dios. También restaura la confianza en el Señor, ¿verdad? Retomando esas promesas, esas profecías. También enfrentó de manera militar al imperio asirio. Y finalmente en el año 701 Jerusalén fue librada de una manera milagrosa del asedio asirio. Eso lo podemos ver como una referencia en Isaías 37. Sin embargo, aunque esta profecía tuvo un cumplimiento cercano en la historia, sin embargo no hay aspectos de esta profecía que no encajan de manera plena, de manera perfecta en el rey Ezequías. El rey Ezequías no era el Mesías prometido, no era el Mesías esperado, no era el Redentor que la humanidad necesitaba. Nosotros sabemos que del Mesías se habla de un príncipe, de un rey que es eterno, que traería una gloria plena. Noten, por ejemplo, más adelante ahí mismo en Isaías capítulo 9, versículo 6, nos habla y nos dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros. Entonces, se está hablando de un rey soberano. Esto no encaja plenamente con Ezequías. Y se llamará su nombre, dice, admirable consejero. Esto no está hablando acerca de un hombre como Ezequías, de un rey únicamente terrenal, temporal. Esto nos está hablando acerca de Jesucristo. Y cuando vamos al Nuevo Testamento vamos a ver que la Biblia, ¿verdad?, habla, el Nuevo Testamento, de este cumplimiento en Jesucristo. Dice, llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, ¿verdad? Esto no puede estar hablando acerca del rey Ezequías. Dice, Padre eterno, príncipe de paz. Esto tendría que ser Dios mismo encarnado, Dios mismo en forma de hombre, ¿verdad? Por eso cuando hablamos de la Navidad estamos hablando acerca de la encarnación de Cristo, el nacimiento de Dios mismo en este mundo en la forma de Jesucristo. Padre eterno, príncipe de paz, ¿verdad? Esta es la esperanza que tenía el pueblo acerca de un Mesías venidero que se cumpliría finalmente en Jesucristo. El cumplimiento original es histórico, desde luego. La tradición judía y cristiana vio en este texto un significado más profundo que sería a través de Jesucristo. El texto anunciaría un gobernante que sería maravilloso, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos términos encajan únicamente en la persona de Jesucristo. Y lo vamos a ver en Mateo, en el libro de Mateo capítulo 4. Entonces, quisiera que pudiéramos pensar, ¿verdad?, cómo el mensaje de la Navidad es un mensaje de esperanza, como lo trae a la nación. Ya no habría más melancolía, ya no habría más tristeza, sería librado de las tinieblas. Por tanto, el mensaje de la Navidad es un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza primeramente que trae luz, y es el primer punto en esta mañana. La Navidad, esperanza que trae luz. Y esto tiene su cumplimiento, como hemos mencionado, en Jesucristo, en Mateo capítulo 4. Les invito a ir a este pasaje, Mateo capítulo 4, versículos 13. Mateo 4, 13. Y al 16 dice así: saliendo de Nazaret, fue a vivir en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, ¿verdad? Está haciendo referencia a lo que vimos en Isaías capítulo 9, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí,
camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Pero lo que vemos también en este pasaje, jóvenes, es que esto tiene su cumplimiento en Jesucristo. Jesucristo, ese es el verdadero Rey, el Mesías esperado, el Rey soberano, desde antaño, desde las profecías, que traería esperanza, y no únicamente de una liberación política, sino realmente de una oscuridad, de una nación que vivía en pecado, de corazones que vivían sumergidos en oscuridad, endurecidos a causa del pecado, pero que Jesucristo está trayendo esta esperanza. Pero una esperanza no solamente también a un grupo de personas de un país, de una nación, de una etnia, sino como vemos también aquí, ¿verdad?, aún a los gentiles. Personas que no eran de la nación judía, personas que eran de distintas naciones, la esperanza que Dios trae. Entonces es una esperanza para la humanidad, para todo aquel que cree, para todo aquel que reconoce su pecado y pone su esperanza en Jesucristo. Por eso la Navidad es un mensaje que trae esperanza, porque trae luz, trae liberación a las personas de la oscuridad, de las tinieblas, del pecado. Y que no es exclusivo para un sector de la sociedad, no es exclusivo para un grupo de personas, sino es para todo aquel que realmente cree en Jesús y pone su confianza. Por tanto, no hay diferencia, no hay clases, sino solamente para aquellos que vienen con un corazón humillado delante de Dios. Y esa esperanza que trae luz la podemos ver también en otros pasajes, como Juan capítulo 12, 46, donde habla acerca de Jesús y cómo Él es la luz verdadera. Dice Juan 12, 46, yo la luz, Jesús hablando aquí, ¿verdad?, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y por eso nosotros, ¿verdad?, vemos que a través de manera simbólica, ¿verdad?, y desde luego ahora para el mundo es más una tradición, es una época, pues llenar de luces, llenar de decoraciones, ¿verdad?, de focos, de alumbrar. Y se ha vuelto una tradición, como parte de una decoración de una época. Pero jóvenes, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nuestra mente, nuestro enfoque debe ir mucho más allá de eso. Y aunque disfrutemos la temporada y disfrutemos la época, ¿verdad?, por todo ese ambiente que se vive, nuestro corazón debe pensar y reconocer más allá de eso. Y agradecer a Dios porque nuestra confianza se ha puesto en el Señor, porque Cristo vino a este mundo como esa luz verdadera, para que tú y yo no permanezcamos en tinieblas, para que nuestros ojos verdaderamente puedan ver la salvación y no estar esclavos del pecado y de la vanidad de este mundo, sino que realmente tengamos un verdadero sentido y un verdadero enfoque y una vida centrada en Jesucristo, una vida apartada de la oscuridad y de la vanidad de este mundo. Efesios capítulo 5 también hace referencia a lo que experimenta el creyente, el verdadero Hijo de Dios, ¿verdad? Efesios 5, 8 al 12 lo voy a leer, dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas. Noten cómo habla acerca de la esencia de una persona que no está en Cristo, no ha sido redimida. Dice, mas ahora sois luz en el Señor. Ahora sois luz en el Señor. Noten cómo cambia nuestro estado de tinieblas, ahora estar en luz. Pero esa luz no proviene de nosotros. Esa luz no viene de adentro de nosotros, ¿verdad? Esa luz viene de estar en el Señor, porque Él es la luz verdadera. Probablemente el mensaje, ¿verdad?, que nosotros escuchamos a nuestro alrededor cuando las personas reflexionan acerca de la sociedad, acerca de la Navidad, ¿verdad?
hablan de que tú puedes irradiar una luz, ¿verdad? Una luz que proviene de ti. Busca dentro de ti, ¿verdad? Y vas a hallar esa luz, esas virtudes que hay en las personas. Pero el mensaje del Evangelio es distinto y nos presenta una realidad primero, desde luego, lúgubre, oscura, diríamos, ¿verdad? Nos presenta una mala noticia, una realidad oscura del ser humano, y es que el ser humano delante de Dios está en tinieblas. El pueblo que estaba en tinieblas, dice la Escritura, y esa no solamente es la condición del Israel, ¿verdad?, de este tiempo. Esa es la condición de la humanidad, esa es la condición en la que estábamos cada uno de nosotros, o que probablemente incluso alguno de ustedes pudiera encontrarse todavía. Sin Dios, no viviendo para Dios, no conscientes de Dios, no en el temor de Dios, sí tal vez con una fachada religiosa, sí tal vez con hábitos religiosos, en un contexto religioso, pero todavía en tinieblas, no viviendo para Dios, no tomando en cuenta a Dios en tu vida. Pero la Navidad nos recuerda que hay una esperanza. Hay una manera de salir de las tinieblas para estar en el Señor. Pero luego también nota cómo el pasaje nos dice, ¿verdad? Puesto que si eso ha ocurrido en tu vida, si ahora estás en la luz del Señor, dice, andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Ese es el llamado de la Navidad. Hay alguien que es luz, este es Cristo, pero nosotros debemos de andar como hijos de luz. Que las personas puedan ver en nosotros la luz que irradia de estar en Cristo. Porque el fruto del Espíritu, dice aquí el apóstol, ¿verdad?, es en toda bondad, justicia y verdad. Nos describe algunas manifestaciones, cómo debería verse la luz en el creyente, bueno, a través del fruto del Espíritu. ¿Y cómo es? Es bondad. Es justicia, es una vida de rectitud, es una vida de obediencia, es una vida de andar en la verdad. Versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Nota lo que distingue a alguien que anda en luz, es uno que quiere agradar en todo al Señor. Quiere andar como es digno del Señor. Versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El creyente ya no puede andar en esa vida de tinieblas, en ese andar pecaminoso, ¿verdad? Alejado de Dios, no consciente de Dios. Primera de Pedro 2:9 también dice, hablando acerca de la luz que hay en Cristo, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que hace Cristo en nosotros. Esto es lo que hace la salvación en nosotros. Nos saca de un estado de tinieblas, de oscuridad, de ceguera, de perdición, de extravío, para poder contemplar la luz que hay en Cristo. Y nota que eso habla de los hijos de Dios, ¿verdad? No está hablando de una nación en exclusiva, dice, no, ustedes son ese linaje escogido. Un linaje real, ¿verdad? Que viene de Cristo, el Rey de Israel, el verdadero Hijo de David, el Mesías prometido. Y somos llamados a eso. Anunciar las virtudes del carácter de Cristo, pero ¿cómo? No solamente de labios, no solamente hablando verbalmente del Evangelio, sino también a través de nuestro andar, como lo menciona Pablo en Efesios. Versículo 10 de Primera de Pedro dice 2, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ese es el mensaje de esperanza. Nosotros alcanzamos misericordia. Fuimos alcanzados por la misericordia de Dios a través del Evangelio. Y en esto debemos regocijarnos, jóvenes. La Navidad es un mensaje de esperanza.
trae luz. Y esa luz, ese poder mirar ahora a Cristo, ese poder salir de la oscuridad es solamente por la misericordia de Dios. No es porque tú y yo éramos personas muy entendidas, muy religiosas, muy espirituales, sino porque a Él le plació en su misericordia abrirnos los ojos al Evangelio y poder contemplar la luz de Jesucristo. La Navidad, entonces, es un tiempo para tener una actitud de agradecimiento, porque recordamos a aquel que es la luz verdadera y que nos sacó de esas densas tinieblas. Entonces, jóvenes, a pesar de tal vez las dificultades que tú hayas enfrentado a través de este año o ahora mismo estés pasando cosas muy particulares, seguramente en tu hogar, en tu familia, tal vez dificultad financiera, de salud, a veces el tener que experimentar la partida de un familiar, de un ser querido, de un amigo, son tiempos difíciles, son tiempos de adversidad, son tiempos de angustia. Muchas veces nos angustiamos por el porvenir, por lo que puede pasar en nuestra vida, el futuro. Sin embargo, jóvenes, no permitamos que esas tinieblas, esas adversidades inunden nuestro corazón y nos llenen de una tristeza, ¿verdad?, sobremanera, de una amargura o de una preocupación, sino que en verdad podamos meditar en este tiempo y recordar que por encima de nuestras circunstancias nosotros tenemos una esperanza y un motivo de agradecimiento, y esto es que Cristo ha venido y ha venido a salvarnos de la oscuridad del pecado. Si estás en angustia, en preocupación, por circunstancias difíciles, no temamos. Hay un propósito aún en tiempos que parecen no tener sentido. Imagínate el pueblo de Israel, ¿verdad? En ese tiempo, invadido por Asiria, un ejército más fuerte, más poderoso, no había esperanza. No había poder en ellos alguno para salir adelante. ¿Cómo sería vivir en un tiempo así de crisis política, donde no sabes si va a haber alimento, donde no sabes si va a haber agua, donde no sabes si vas a estar con tu familia, donde no sabes si va a venir ese ejército y va a tomar a tus hijos, va a tomar a tu familia? ¿Cómo sería vivir en un contexto así? Y la verdad es que muchas veces nosotros nos angustiamos por cosas tal vez más pequeñas. Pero aún así, ¿verdad? Ya sea que lo que estés pasando sea algo pequeño o algo en verdad complicado, hay luz, hay esperanza en Cristo. Y aún aunque eso no parece tener sentido o una salida, el Señor ha prometido algo. Y es que en medio de todo ello es conformarnos al carácter y a la semejanza de Cristo. Lo que tú y yo estemos pasando en este momento, Dios no está haciendo algo que no tiene sentido. Dios tiene un propósito. Dios quiere trabajar en tu vida. Dios está limando esas asperezas de nuestro carácter. Dios está quitando aquellas cosas, ¿verdad?, que todavía no se conforman al carácter de Cristo. Y Dios quiere que nosotros seamos como ese siervo manso y humilde que vino a esta tierra para dar su vida por pecadores. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Siervos con compasión, con amor, con una vida sacrificial que esté enfocada más en Cristo y menos de nosotros. Ese es el llamado de la Navidad y es el mensaje de esperanza. Pero número 2, la Navidad es esperanza que trae luz, pero también esperanza que trae gozo. En Lucas capítulo 2, versículo 10, cuando se anuncia la venida del Señor, la llegada del Señor, a María, a José les dice, el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, o noticias de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy
en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y desde luego nuevamente la nación se encontraba en un tiempo de opresión. Pero la esperanza de la Navidad, ¿verdad?, sería más allá aún de la liberación política que la nación esperaba. Lo que la humanidad necesitaba era una liberación también de su propio corazón, un corazón que no estaba contemplando al Rey, al Mesías, al Salvador. También la Escritura, ¿verdad?, en Filipenses capítulo 4, nos llama al gozo que nosotros podemos tener en Cristo. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y luego el versículo 6 dice: por nada estén afanosos. Antes bien, mediante toda oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Noten que marca claramente el contraste de lo que es estar en regocijo. Porque la vida de afán y de preocupación roba nuestro gozo. La vida de ansiedad, de preocupación, ¿verdad?, no nos permite estar en un estado de agradecimiento también en el Señor. Y por eso es pecado delante de Dios. Porque el llamado al creyente es a regocijarse en el Señor, porque como cristianos tenemos razones suficientes para hacerlo. Y precisamente en este tiempo, en esta época, recordamos esa razón suficiente para que tú y yo estemos satisfechos y llenos de gozo en el Señor, en su nacimiento, en su natividad, porque su natividad trae para nosotros liberación, trae esperanza. Pero lamentablemente, ¿verdad?, y lo triste que muchas veces muchos de nosotros no pensamos y no meditamos en lo que nosotros ya tenemos en Cristo Jesús. Y nuestra vida está llena de preocupación del porvenir, de lo que no tenemos, de lo que quisiéramos tener. Nuestro corazón se llena de queja en vez de acción de gracias. Y noten cómo el llamado del apóstol Pablo, ¿verdad?, dice: hermanos, regocijaos en el Señor. De hecho, el contexto de este pasaje de Filipenses habla acerca, ¿verdad?, de una situación de conflicto entre dos hermanas en la iglesia. Y noten que el llamado del apóstol Pablo, desde luego, es llamarles, ¿verdad?, a que sean de un mismo sentir y vivan en armonía. Pero notan cómo se enfoca el apóstol Pablo para que también esa armonía sea posible, ¿verdad? Y dice: hermanos, dejen de enfocarse en ustedes, ¿verdad?, en lo que no tienen, en lo que desean, en lo que esperan, y enfóquense en el Señor, regocíjense en el Señor, en lo que ya tienen en Cristo, en lo que ya son en Cristo. Y cómo se expresa, ¿verdad?, a través de una vida de bondad. Lo mismo que veíamos en el pasaje anterior, ¿verdad? Como dice el apóstol: vístanse de gentileza y de bondad. Pero luego nos recuerda una promesa el apóstol, dice: el Señor está cerca. Y no está hablando de que aquí de la venida futura del Señor, de la segunda venida de Cristo. Está hablando de que la presencia de Dios está ahí. Él está cerca de nosotros. Él está en nosotros, de hecho, a través del Espíritu Santo. Y eso nos recuerda la Navidad, que el Señor vino a este mundo, Él se acercó a nosotros y está ya con nosotros. Y esos son motivos suficientes. ¿Por qué no meditamos en esta mañana, jóvenes? Más bien en esas razones que tenemos para estar regocijados, alegres en el Señor. Y con esto, desde luego, no estoy diciendo probablemente estés pasando situaciones legítimas para estar angustiado, para experimentar momentos de tristeza, desde luego.
Pero jóvenes, am, en medio de la tristeza aún podemos tener gozo, sabiendo que tenemos esperanza, sabiendo que estamos completos en Cristo y que aún lo que estoy pasando, Dios está haciendo una obra en nosotros y para la gloria de Cristo. Regocijaos en el Señor. Esa es la esperanza de la Navidad, un mensaje de gozo. Pero número 3, la Navidad, esperanza que trae paz, esperanza que trae paz. En Lucas 2:14, en el pasaje que leíamos hace un momento, ¿verdad? También dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este era el mensaje, este era el anuncio, ¿verdad? Buenas nuevas de gran gozo, buenas nuevas de salvación. Llegó la salvación al mundo, pero también trae paz. Y no solamente es una paz, como hemos mencionado, una paz política donde nos libera de la opresión de una nación, de un cautiverio humano terrenal, donde tal vez estemos privados de libertad, privados de ciertas cosas de este mundo. Como digo, para el pueblo en ese momento a veces era el alimento, era el bienestar, era la familia, era el llevar una vida, digamos, común, ordinaria, y experimentar cautiverio, experimentar opresión. Para la nación en ese tiempo, en tiempos de Cristo, era tal vez impuestos excesivos para la nación. Pero el mensaje de Navidad es una esperanza que trae una paz más allá de un bienestar terrenal, es una paz para con Dios. Porque la paz que Dios promete, ¿verdad? Es una paz relacional, primeramente, que nos lleva a restablecer una relación con Dios. Por eso en Romanos capítulo 5 el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa es la paz que Dios nos promete. Porque éramos enemigos, estábamos en tinieblas, ¿verdad? Ese es el lenguaje metafórico de la Escritura, personas en oscuridad, pero también personas en rebeldía para con Dios, enemistados de Dios, ajenos de la vida de Dios, ¿verdad? Eso es lo que nos habla Romanos, no tomando en cuenta a Dios. Esta es la raíz de todo pecado, no tomar en cuenta a Dios. Probablemente tú en esta mañana dices, yo no he cometido pecados escandalosos, no muy visibles, pero sin embargo tu vida alejada de Dios, sin tomar en cuenta a Dios, por más religiosa que parezca, estamos enemistados de Dios y eso trae la ira de Dios, como dice la Escritura. Pero Dios nos promete restablecer una relación con Él a través de Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esa es la razón de la venida del Señor. Que los hombres ajenos de Dios, apartados de Dios, podamos restablecer nuestra relación con Él. Y Colosenses 1:20, y termino con esto, dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esa paz sí costó, sí tuvo un costo. Así como para traer paz, ¿verdad? Cuesta una guerra, cuesta derramamiento de sangre, la muerte de otros, ¿verdad? En combate, la paz que tú y yo podemos disfrutar en relación con Dios también tuvo un precio de sangre y fue la sangre de la cruz de Cristo. Y ese pequeño bebé que nació en un pesebre, que traía esperanza, esa esperanza culminó y fue posible a través no solamente de un pesebre, sino de una cruz, de un madero, de unos clavos. Y la razón de esos clavos sabemos que son la culpa tuya y la culpa mía, para que pudiéramos tener paz para con Dios. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora
os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. ¿Sabes? El propósito final de esa reconciliación es que tú y yo vivamos vidas transformadas, vidas de santidad que le agraden a Dios, que le honren a Él y que le glorifiquen. Jóvenes, que en este tiempo, que es un tiempo de reflexión para muchas personas a nuestro alrededor, pero esa reflexión sabemos tú y yo que tiene un enfoque, y ese enfoque está en Cristo, en el gozo, en la paz que Cristo trae a nuestras vidas. Y es un tiempo de reflexión también para decir, ¿cómo he vivido delante de Dios? ¿Cómo estoy viviendo delante de Él? Mi vida es una vida que le agrada. Él dio su vida por mí, tuvo un costo, un sacrificio. ¿Cómo estoy viviendo yo para Él y para su gloria? En agradecimiento por la esperanza que Él ha traído a nuestra vida, jóvenes. Que podamos en este tiempo reflexionar y acercar nuestros corazones más al Señor y vivir en gratitud hacia Él. Oremos. Padre, gracias te damos, porque el mensaje del Evangelio, Señor, trae esperanza. Y aun aunque nuestras mentes muchas veces se llenan de turbación, de preocupación, de incertidumbre, de sinsentido, y Padre, nos inunda muchas veces a nuestras almas un espíritu de ingratitud, muchas veces de queja, de reclamo, y nos enfocamos más en lo que no tenemos, en nosotros mismos, en nuestros anhelos. Pero Padre, vemos que tu vida es diferente. Tú dejaste tu trono, tú dejaste tu corona, tú dejaste aún esa comunión, Señor, perfecta en la Trinidad, para venir a este mundo, habitar en medio de pecadores y sufrir esa separación por el pecado, esa separación, Señor, que trajo en la cruz. Y lo hiciste por nosotros, un mundo lleno de ingratitud, un mundo apartado y hostil. Pero Padre, tú no tomaste en cuenta eso y tú quisiste salvarnos a pesar de nuestro corazón extraviado. Señor, gracias te damos, porque no merecemos esa salvación, pero así te ha placido hacerlo para mostrar tu compasión y tu misericordia. Padre, no permitas que nuestro corazón se endurezca y que, Señor, estemos llenos de agradecimiento por esa gran redención que tenemos, por la esperanza que tenemos, porque tú estás haciendo también una obra de transformación en nosotros, aún a través de tiempos difíciles, de aflicciones, de padecimientos, de carencias. Ayúdanos a ver la vida de esa manera. Y permítenos enfocarnos, Señor, en esa verdadera riqueza que tú nos trajiste a través de tu nacimiento. Te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga.